Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante y complejo, los trastornos de la personalidad. Vamos a desglosar cómo se definen, cómo se diagnostican y cómo se clasifican, para tener un mapa claro de este campo de la psicopatología. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero sentaremos las bases. ¿Qué es exactamente un trastorno de la personalidad? Luego, nos sumergiremos en los 3 grandes grupos en los que se clasifican. Y finalmente, revisaremos otras categorías diagnósticas que son muy importantes en la práctica clínica. Bueno, empecemos con la pregunta del millón. ¿Cuándo un rasgo de personalidad, una forma de ser, cruza la línea y se convierte en un trastorno clínico? ¿Dónde está ese umbral? Vamos a ver los criterios precisos. La definición oficial nos habla de un patrón perdurable. Y quiero que se queden con esa palabra, perdurable. Esto no es estar de mal humor una semana, no. Es una forma constante de ser, de sentir, de pensar, de relacionarse, que es estable en el tiempo y que, muy importante, choca con lo que se espera en el contexto cultural de la persona. Para poder hacer un diagnóstico se tienen que cumplir estos 6 criterios. Piensen en esto como un checklist muy riguroso. Primero, el patrón debe ser penetrante, o sea, que afecta a todo, cómo piensa la persona, cómo siente, cómo se relaciona. Segundo, es inflexible, no se adapta a las situaciones. Tercero, y esto es clave, genera un malestar clínicamente significativo. Sufrimiento real para la persona o para los demás. Cuarto, es estable, usualmente desde la adolescencia. Y los últimos 2 son para descartar otras causas, que no sea por otro trastorno mental ni por el efecto de alguna sustancia. Ahora bien, para poner un poco de orden en toda esta complejidad, los manuales diagnósticos organizan los trastornos en 3 grandes conglomerados, o clusters como se les conoce. La idea es agruparlos por características que tienen en común. Y aquí lo tienen. Este es, digamos, el mapa conceptual de los trastornos de la personalidad. Los 10 trastornos principales se dividen en estos 3 grupos. El grupo A, los que se consideran raros o excéntricos. El grupo B, los dramáticos o emocionales, y el grupo C, los ansiosos o temerosos. Vamos a usar este mapa para ir explorando cada uno. Perfecto. Arranquemos entonces con el primer grupo, el grupo A. La característica que une a estos trastornos es un patrón de comportamiento que la gente suele percibir como raro, extraño o excéntrico. El núcleo del trastorno de la personalidad paranoide es una desconfianza que lo tiñe todo. Para una persona con este patrón, las intenciones de los demás son siempre maliciosas. Un simple cumplido se interpreta como manipulación. Viven en un estado de alerta constante esperando la traición, lo que obviamente les impide formar vínculos de confianza. Ahora, el trastorno de la personalidad esquizoide. Aquí la palabra clave no es desconfianza, sino distanciamiento. Ojo, no es que tengan miedo a la gente, es que sencillamente no tienen interés ni deseo por las relaciones sociales. Prefieren estar solos, disfrutan de actividades solitarias y muestran una gama muy limitada de emociones. Desde afuera, se les percibe como fríos o indiferentes. Y para cerrar el grupo A, tenemos el esquizotípico. Aquí no solo hay un malestar agudo en las relaciones, sino que se suman distorsiones en el pensamiento y la percepción. Hablamos de creencias extrañas, a veces pensamiento mágico como creer que pueden leer la mente, pueden tener experiencias perceptivas raras y su comportamiento y apariencia suelen ser peculiares. Muy bien, dejamos atrás a los excéntricos y nos metemos de lleno en el grupo B. Este es el grupo de los dramáticos, emocionales e impulsivos. Aquí vamos a ver patrones de mucha inestabilidad y comportamientos que suelen ser muy llamativos. El trastorno de la personalidad antisocial se define por un desprecio sistemático por las normas y los derechos de los demás. Hay una tendencia al engaño, a la impulsividad, pero lo que realmente lo distingue es la falta de remordimiento. Pueden dañar a otros, mentir o estafar, y no sentir absolutamente nada de culpa. Pasamos a uno de los más conocidos, el trastorno límite de la personalidad. Si tuviera que resumirlo en una palabra, sería inestabilidad. Todo es inestable. Sus relaciones son súper intensas y caóticas. Su autoimagen no es clara y sus emociones cambian bruscamente. Un miedo atroz al abandono, real o imaginado, impulsa muchos de sus comportamientos. Seguimos con el trastorno de la personalidad histriónica. Aquí, el motor principal es una necesidad abrumadora de ser el centro de atención.
se sienten profundamente incómodos si no lo son. Para lograrlo, recurren a una emocionalidad muy exagerada, muy teatral y a menudo utilizan su apariencia física para captar el interés de los demás. Y cerramos el grupo B con el trastorno de la personalidad narcisista. Es importante diferenciarlo de tener una buena autoestima. Aquí hablamos de un patrón penetrante de grandiosidad. Se sienten superiores, están absortos en fantasías de éxito y creen que merecen un trato especial. La otra cara de la moneda es una profunda falta de empatía, una incapacidad para conectar con los sentimientos de los demás. Bien, hemos recorrido el grupo A y el B. Ahora entramos en el último, el grupo C. El hilo conductor de estos tres trastornos es la ansiedad y el temor. Son patrones de personalidad marcados por el miedo. El trastorno de la personalidad por evitación nos presenta una contradicción muy dolorosa. Por un lado, estas personas anhelan tener relaciones cercanas, pero por otro, tienen un miedo tan intenso a la crítica y al rechazo que evitan activamente las situaciones sociales. Se ven a sí mismas como ineptas o poco interesantes, y esta creencia las paraliza. Ahora, el trastorno de la personalidad por dependencia. El núcleo aquí es una necesidad excesiva de que se ocupen de uno. Esto los lleva a comportamientos de sumisión y un miedo terrible a la separación. Tienen una enorme dificultad para tomar decisiones por sí mismos y necesitan que otros asuman la responsabilidad de sus vidas. Y el último de los 10, el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. Mucho cuidado, no hay que confundirlo con el TOC, son cosas distintas. En el trastorno de la personalidad, lo que vemos es una preocupación dominante por el orden, el perfeccionismo y el control, a tal punto que pierden flexibilidad y eficiencia. Se pierden en los detalles y su perfeccionismo les impide terminar las tareas. Esta comparación es fundamental para el diagnóstico diferencial. Fíjense bien, tanto la personalidad esquizoide como la evitativa llevan al aislamiento social. Pero la razón de fondo es la opuesta. El esquizoide se aísla por indiferencia, no desea las relaciones. El evitativo se aísla por miedo, sí las desea, pero le aterra el posible rechazo. Es una distinción clave. Perfecto. Ya vimos los 10 trastornos principales. Pero, ¿qué pasa en la vida real cuando un caso no encaja perfectamente en ninguna de estas categorías? Para eso existen otras clasificaciones. Los manuales nos dan estas 3 opciones. Primero, el cambio de personalidad debido a otra afección médica, por ejemplo, tras una lesión cerebral. Segundo, otro trastorno de la personalidad especificado, que se usa cuando hay un patrón claro, pero no cumple todos los criterios de uno solo. Y por último, el no especificado, cuando hay un trastorno claro, pero falta información para ser más específico. Son herramientas esenciales para la complejidad clínica. Y esto nos deja con una pregunta fundamental para la reflexión, algo que está en el corazón de la psicopatología. ¿Cómo este sistema, con sus criterios y categorías, nos ayuda a trazar esa línea, a veces tan difusa, entre lo que es una forma de ser y lo que ya constituye una patología que requiere intervención? Es la gran pregunta de nuestra disciplina.